Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo funciona una fuente conmutada. Si queréis aprender nuevo algo hoy, dentro del vídeo. Vale, ¿cómo funciona una fuente conmutada? Vamos a empezar desde el inicio, os voy a explicar cómo funciona una fuente conmutada a nivel técnico y os voy a enseñar desde el inicio de por qué la inventaron y eso, a por qué se utiliza ahora en todos los componentes, en todas las placas electrónicas de cualquier electrodoméstico, ya sea una televisión, unas vajillas, una placa de aire acondicionado que sea inverter, ¿vale? Vamos a explicaros desde el principio por qué se sustituyeron los transformadores que teníamos a una fuente conmutada. Bien, antiguamente teníamos un transformador muy grande, ¿vale? Que lo que hacía era, teníamos una tensión X de entrada, 230 voltios por ejemplo, y la reducían a 12 voltios. O sea, toda la tensión de entrada la reducían al máximo para alimentar a nuestro circuito. Como la diferencia de tensión de entrada y salida era muy grande, había en el proceso de transformación de energía, había muchas pérdidas en forma de calor, en forma térmica. Entonces, también tenían que hacer el transformador muy grande, había que gastar mucho cobre para hacer el bobinado, el devanado, y intentaron optimizarlo para que sea más pequeño, que generase más potencia, pero maximizando todo lo posible. Bien, intentaron hacer una fuente de alimentación sin transformador. Vieron que no era posible, que no era viable, que no se podía hacer. Entonces hicieron pruebas, los ingenieros hicieron pruebas de cómo se podía optimizar al máximo y se dieron cuenta de que había que tener una fuente de alimentación con transformador sí o sí, pero se dieron cuenta que aumentando la frecuencia de trabajo del transformador conseguíamos muchísima más potencia en comparación al transformador grande antiguo que teníamos. Entonces se dieron cuenta que haciendo esto el transformador podía ser más pequeño, con lo cual hay menos cantidad de cobre, sale más barato y por ende teníamos mucha más potencia de salida, ¿vale? Ahora os los voy a explicar en la pizarra para que entendáis qué tipo de componentes consta una fuente conmutada y os voy a explicar paso a paso qué es lo que hace y qué es lo que conseguimos para que entendáis cómo funciona una fuente conmutada. Vale, tenemos aquí el circuito, ¿vale? Vamos a dibujarlo. Tenemos la entrada de 230 voltios en alterna y del tirón la vamos a pasar a continua con un puente rectificador. Lo voy a simplificar. ¿Vale? Y ponemos un condensador Vale, del tirón lo bajamos a continua, aquí tenemos corriente continua, ¿vale? Y si recordáis, la componente en alterna, ¿vale? En este punto, por el puente rectificador y el condensador, tenemos una corriente continua. Como cuando cae la corriente, el condensador está cargado, vuelve a dar carga. Esto es
picos de carga que descarga el condensador, aquí tranquilamente tenemos 300 voltios, porque el condensador cuando cae el voltaje mete un golpe de carga. Entonces tenemos 300, 315 voltios, 320, ¿vale? La salida, en este punto, la pasamos por un transistor, normalmente son MOSFETs, ¿vale? Un transistor MOSFET que la base del transistor la lleva un circuito integrado, que esto de aquí es el oscilador, ¿vale? Esto es el oscilador. Esto lo que se encarga es de que le manda una señal al MOSFET. Como el MOSFET abre y cierra muy rápido, ¿vale? Tenemos aquí una onda cuadrada. Pero como el oscilador le está mandando una señal al MOSFET para que oscile muy rápido, tenemos 50 kilohercios de frecuencia. ¿Sí? Tenemos 50 kilohercios y aquí tenemos 50 hercios la entrada del enchufe, ¿vale? Y aquí tenemos 50.000 hercios, o sea, oscila 50.000 veces en un segundo. Es una conmutación muy rápida, que esto lo hace el oscilador. Bueno, realmente el que abre y cierra es el transistor MOSFET. Esto solamente le manda la señal de abre y cierra. La salida del transistor MOSFET lo hacemos pasar por un pequeño transformador de 8 ohms, ¿vale? Voy a dibujarlo así. Y la salida le vamos a colocar un diodo rectificador y le vamos a poner un condensador para estabilizar la corriente. Aquí, la salida, vamos a retornarla, es una tensión de retorno por un feedback hacia el oscilador. Bien, como os decía, cuando pasa la tensión de retorno por el oscilador, a pesar de que aquí tenemos corriente continua, como aquí lo que estamos haciendo es oscilar muy rápido, 50 kHz, como estamos haciendo oscilar la corriente, aunque sea continua, pero aunque sea onda cuadrada y continua, pero como estamos haciendo oscilar la corriente que tenemos aquí es alterna, aunque no tengamos una variación como aquí del lado de la tensión. Como está pasando a través de 0 a 315, por ejemplo, 0, 315, 0, 315 muy rápido, como pasa por 0 y está alternando, la tensión es alterna, si no tampoco el transformador tampoco funcionaría, porque los transformadores funcionan solamente con corriente alterna, ¿vale? Tendríamos una corriente pulsante alterna, pero es una corriente pulsante, pero es alterna porque está alternando. Bien, como aquí en el transformador pequeñito tenemos un calibre de cobre bastante decente de sección, aquí podemos tener una tensión de 12 voltios, 5 amperios.
O si este transformador tiene doble bobinado, podríamos tener también otra tensión de 5 voltios, 8 amperios. Si tuviera otro bobinado, pues podríamos tener 3,3, que ya os explicaré, 24, 12, 5, 3,3, para qué se usa todas estas tensiones. 10 amperios, 3,3. Una vez ya tenemos la tensión o las tensiones de salida, cuando conectamos la carga, cuando la carga demanda una potencia elevada, ¿vale? Vamos a poner la carga, una C, cuando demanda una potencia bastante elevada, como aquí hay un flujo de electrones muy grande, la diferencia de potencial, como tenemos una tensión de referencia, una diferencia potencial de referencia a nuestro oscilador, lo que va a hacer va a ser cambiar la frecuencia hacia el transistor. Lo que va a hacer es, cuando tenemos una carga muy elevada, va a tener un pulso distinto, va a tener un pulso más tiempo de conmutación encendido, muy poco en reposo. Un tiempo de conmutación muy grande, muy poco reposo, muy poco en 0 voltios, para que lo entendáis. ¿Vale? Cuando desconectamos la carga, lo que ocurre es, como la diferencia de potencial es la misma porque no caen voltios, porque no tenemos ninguna carga, ninguna resistencia, la tensión de referencia, el oscilador lo detecta y lo que hace es un pulso más abierto, digamos. Me quedo encendido muy poco rato, pero me quedo apagado mucho rato. Lo voy a hacer muy grande para que lo entendáis. Muy poco tiempo encendido, mucho rato apagado. Con esto que conseguimos ahorrar energía, ¿vale? Entonces, esto es una fuente conmutada. Hacemos un pequeño repaso, tenemos 230 voltios de entrada, lo hacemos pasar a continua directamente, lo pasamos a través de un transistor MOSFET. En la base tenemos un oscilador, hacemos oscilar a una frecuencia determinada, lo hacemos pasar por nuestro primario y por el secundario tenemos una tensión de salida. Dependiendo la carga que tengamos, por el feedback tenemos una tensión de referencia hacia el oscilador y dependiendo si tenemos mucha carga o poca carga, el patrón del oscilador va a cambiar. Digamos que cambia según la demanda que tenga en la carga. ¿Vale? Entonces, esto de aquí es un circuito formato de bloque esquemático muy básico, pero con los componentes principales y necesarios para que la fuente conmutada funcione. Entonces, lo que hacemos en una fuente conmutada es variar la corriente, variamos la intensidad. Por ejemplo, tenemos los drivers de los LEDs que funciona al revés. Como tenemos los LEDs de la tira de LED, tenemos los LEDs en serie, la corriente es la misma, pero si le quitamos un LED no va a fundir el resto de LED. Lo que tenemos que quitar LED y hacer un puente, porque si no se estropearía todos los LEDs, o sea, no encendería ningún LED. Pero si quitamos el LED y hacemos un puente,
¿vale? No vamos a romperlo porque la gente suele decir, es que hay más voltaje que le entra al LED. No, es al revés de la fuente conmutada. La fuente conmutada regula la corriente y la alimentación, los drivers de los LEDs. Como hemos quitado un LED y le hemos hecho un puente, ella, por un sistema muy parecido a este, lo que hace es variar la tensión de salida. Por eso, aunque quitemos un LED y hagamos un puente, no se estropea. Porque lo que hace ella es todo lo contrario a la fuente conmutada, varía la tensión. Por eso no pasa nada si se quita un LED y se hace un puente para que funcione el resto. ¿Vale? Esto es un circuito básico, pero necesario para que entendáis cómo funcionan las fuentes conmutadas. Esto lo tenemos en placas de televisión, como os he dicho al principio del vídeo, en todos los electrodomésticos. Lo tenemos también en placas de aire acondicionado. Es parecido, no es bien así, pero es un poco parecido. Haré otro vídeo, ¿vale? Y miraremos alguna placa de aire acondicionado para que veáis cómo funciona, pero funciona de una manera bastante similar. Los drivers de los LEDs, parecido también funciona. Vale, eso es todo. Si os ha gustado este tipo de vídeo, dale like, suscribiros, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!